Bienvenidos, bienvenidas, una nueva edición acá en DTV Stream, esto que es mi proyecto, este ratito que nos damos el gusto de conversar con los diputados y diputadas que el próximo 10 de diciembre ya dejan su banca. Hoy tenemos la posibilidad de conversar con Cristian Chipi Castillo, diputado nacional, parte del Partido de los Trabajadores Socialistas dentro del Frente de Izquierda. Cristian, ¿cómo andás? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, venimos a hablar del proyecto por el cual, bueno, tu participación en la Cámara de Diputados, tu agregado al debate político, viene a dejar algo más allá de la coyuntura y de los temas del día a día que muchas veces son los que terminan copando la agenda. Cuando quisimos hablar de esto con vos, nos comentaste acerca del proyecto de la reducción de la jornada laboral, un tema que impacta de lleno en la vida de los millones de argentinos y argentinas que trabajan, un tema que está en discusión en las grandes regiones globales, en todo el mundo es algo que está nuevamente en discusión, y el mundo del trabajo, ¿no es cierto? Que se toma, uno piensa en el trabajo, o por lo menos es un poco lo que me pasa a mí cuando leía el proyecto, y se puede y analizando la situación de los cambios a partir de la tecnología, a partir de los cambios de legislaciones, de las formas del nuevo trabajo, tanto para, si uno lo piensa para el lado de la derecha o para la izquierda, se pueden usar los mismos fenómenos sociales. Cristian es profesor de sociología, también aprovecho de decir, para llevarlo para cualquiera, llevar agua para su molino. Bueno, primero te quería preguntar cómo veías este tema y que nos cuentes un poco del proyecto. A ver, empiezo por lo segundo. El proyecto lo que plantea es la reducción de la jornada laboral a 6 horas y sin afectar el salario, obviamente, ¿no? Está ligado a que el salario mínimo pueda tener un aumento y cubrir los costos de la canasta familiar y a que esa reducción de horas de trabajo permita crear nuevos puestos de trabajo. En el cálculo que hemos hecho con el equipo económico nuestro, si se aplican las 12.000 principales empresas del país, o sea, las empresas que más vienen ganando, podés crear 1.200.000 nuevos puestos de trabajo con derechos inmediatamente. Para que se entienda, si tenés 3 turnos de 8 horas en una fábrica, bueno, creás un cuarto turno, ¿no? Y eso tendría beneficios tanto para los que están trabajando ahora, que deberían reducir la jornada laboral y tendrían más tiempo libre, como para quienes están desempleados y podrían acceder a empleos con derecho. Ese es el núcleo del problema. Vos pensás que la jornada laboral en Argentina es de las más largas del mundo, la jornada legal es del año 1929, ¿no? 48 horas Claro. semanales, 1929. La productividad del trabajo desde entonces ha aumentado brutalmente y sin embargo la jornada laboral sigue siendo la misma, ¿no? Eh, vos fíjate que si uno toma los adelantos tecnológicos, la jornada tendría que haber ido reduciendo junto con las mejoras en la productividad y sin embargo eso no ha ocurrido. Claro. Al revés, hoy la situación es que te obligan a trabajar en un laburo adicional, lo que se llama pluriempleo, cada vez más, porque la fuerza de trabajo se paga por debajo de su valor, es decir, no cubre su costo de reproducción. Vos con lo que cobrás en tu laburo habitual, no llegás a fin de mes. ¿Qué haces? Bueno, salgo a manejar en Uber, salgo a hacer changas, estiro y las horas extras no es algo excepcional que hago porque necesito mejorar mi condición de vida, sino si no lo hago, soné. Bueno, y esa es la realidad que Claro. está viviendo la clase trabajadora. Entonces, lo que es interesante pensar, porque como lo que venimos teniendo desde hace 40 años muy fuertemente es el salto en la precarización del empleo y en la informalidad del empleo en nuestro país, pero esto es un fenómeno más amplio, eh, esto se da como producto de la tecnología, entonces ahora hay menos trabajo. No, no, esto en realidad son decisiones que tienen que ver eh, con cambios que se dan favorables al capital. No, no es que si a vos no te pagan el aguinaldo es porque cambió la tecnología y te hacen ser monotributista en vez de aceptarte en relación de dependencia porque ahora hay los cambios de los tiempos. No, no, pará. Acá hay un fraude laboral legalizado que empezó muy fuerte en la década de los 90, o sea, empezó en la dictadura, pero pegó un salto en la década de los 90 y desde entonces sube, baja, pero se mantiene muy fuertemente, ¿no? Y la ley base le dio un nuevo empujón, ¿Por qué? porque la ley base, por un lado, no te penaliza
si vos tenés trabajadores informales, o sea, si no los formalizás habitualmente, sin registrar, ¿no? Vos tenés laburantes sin registrar, antes tenías penas, multas, ahora no, Claro, te acabaron las multas, entonces ¿por qué lo voy a registrar? Y lo peor es que eso lo hicieron diciendo que eso era para formalizar el empleo, cuando las medidas claramente van contra la formalización del empleo. Pero el trabajo informal es solo una de las formas de trabajo precario, que en realidad en Argentina, aunque la cifra te da alta, está muy concentrada en determinadas actividades, que es el trabajo de casas particulares, que tiene altísimo nivel de trabajo sin registrar, el trabajo rural, la gastronomía, el comercio, la hotelería, la construcción, el trabajo textil, y esos son los centrales, los claro. núcleos centrales. Vos ahí tenés una alta concentración, ¿no? De trabajo informal. ¿Qué implica? Implica condiciones de mayor explotación de los trabajadores, ¿no? Sacan una tajada adicional donde no te pagan cargas sociales, bueno, el acceso a un montón de derechos que no tenés. Pero esa no es, insisto, la única forma de precarización del empleo. Otra es esta que estábamos hablando, el fraude laboral mediante el monotributo. A vos, en vez de reconocerte la relación de dependencia, te hacen facturar. O sea, tenés que pagar un impuesto por laburar encima. ¿Y eso qué hace? Que no te reconozcan los derechos asociados al convenio colectivo de la actividad que desempeñes. Entonces, nunca vas a cobrar aguinaldo, si te enfermas no cobrás, no tenés vacaciones pagas, si tenés que rendir examen porque querés estudiar, no tenés días por examen. Claro. Es una forma de quitar de todo lo que conquistó la clase obrera como derechos, ir sacándoselo uno atrás de otro, ¿no? ¿Y en qué país del mundo ves que se haya avanzado en esta discusión en el sentido que remarcas ahora? No, mira, hubo, a ver, pequeños avances en Francia cuando fue las 7 horas como jornada de laburo, pero se hizo de tal forma que había un banco de horas con el cual te flexibilizaban. Entonces tenía trampa las 7 horas, la Claro. semana de 35 horas. Chile bajó su jornada laboral, también disminuyó su jornada laboral. Nadie puede decir que en Chile está regido por el trotskismo, me No, imagino. obviamente no. Pero bueno, se redujo la jornada laboral y acá ni ahí, no quieren ni discutirlo, ¿no? Por eso te digo, la ley es de 1929. Yo me río a veces porque los que quieren flexibilizar más el empleo todavía, insisto que es precarizarlo e informalizarlo, dicen que eso sería una legislación laboral moderna. Bueno, o sea que la del siglo XIX es lo moderno para ellos, o sea, volver a cuando los laburantes no tenían ningún derecho, insisto, ¿no? Que es una realidad ya para gran parte de la clase trabajadora. Vos en general a los más jóvenes que entran a laburar Claro. no saben lo que es el aguinaldo, no saben porque nunca lo cobraron, no saben lo que es que te paguen las vacaciones. Y ahora, ¿cómo manejas la discusión? Porque muchas veces y pasa con distintos temas, ¿no? Cuando hay algo, vos estás planteando una modificación en algo que es el régimen de trabajo, que afecta a millones de personas, en un contexto donde los trabajadores no están bien en Argentina. Digo, la caída del poder adquisitivo, la falta de recuperación, como cada uno más o menos lo quiera decir, cualquiera te puede decir que trabajando vive peor de lo que vivía hace 10 años. Claro. Eh, Como que no te pasa que en un punto mucha gente te dice, bueno, pero primero tratemos de ganar mejor, de resolverlo de otra forma. ¿Cómo podés conectar este proyecto con una solución a los problemas que tiene el mundo del trabajo de hoy? Bueno, obviamente este no es Que un... no parezca, digo, que viene de otro No, planeta. esto no es un problema que resuelve todo, desde ya. Pero es un problema que pone en el centro la discusión sobre a quién van a servir los adelantos tecnológicos. O sea, si hay adelanto tecnológico, ¿por qué tiene que ser para que te exploten más? Si no Claro. pueden ser para que vivas mejor. O sea, la realidad de la tecnología que tenemos daría para que vivamos mejor, pero el capitalismo lo impide. El otro día El poder hablando, del capital lo impide. el otro día hablaba con un amigo y me decía, cuando empezó todo esto de la inteligencia artificial, nos decían que íbamos a poder dedicarle menos tiempo al trabajo, que la inteligencia artificial iba a hacer el trabajo para nosotros poder dedicarnos al arte. Y terminamos viendo cómo la inteligencia artificial termina haciendo el arte y nosotros trabajando mucho Bueno, más. porque, a ver, vos fijate en las apps que usan para los delivery, ¿no? Bueno, ahí hay tecnología para hacerlo, cómo distribuir todo. Pero está el servicio de recontra explotarte, ¿no? De que vos puedas vivir mejor. La tracción a pedal, cuando se podría hacer de otra manera, con derechos laborales, y sin embargo no quieren ni ahí. Pues algunos dicen, bueno, no, los que laburan en estas cuestiones, tanto en Uber como quieren tener trabajo disponible, todo eso.
Sí, pero eso no significa no tener ningún convenio colectivo que te proteja y el reconocimiento de la relación de dependencia, ¿no? En el caso de Uber se utiliza el término la uberización del empleo, ¿no? Porque fue una empresa pionera Claro, en liquidarte la relación laboral. En muchos países eso está cuestionado y se ha obligado a Uber a tener que reconocer que son empleadores y no que hay socios que se suman, etcétera, donde a vos te hacen poner el medio de producción. claro. Vos tenés que poner el propio medio de producción Y la mano de obra. y la mano de obra, y ellos se quedan con una parte. Y bueno, y ahora incluso en Argentina el problema que hay, que como está esta necesidad del pluriempleo y de pérdida de puestos de trabajo por la política recesiva que viene teniendo adelante el gobierno, lo que hay es una sobreoferta, porque más gente va. Es como cuando en los 90 se habían dado los despidos en el Estado y se cobraban las indemnizaciones y la gente se ponía 3, 4 negocios que estaban de moda en esa época. Claro, Ponías canchas de pádel, videoclubes, ¿no? Cosas del pasado, kioscos, maxi kioscos, parripollos o remises. Y vos tenías por ahí las ciudades donde hubo mucho despido en las empresas públicas y tenían una sobreoferta de eso. Al año habían quebrado todos claro. y empezaba a sumar la desocupación. O sea, esta idea de que yo iba a cobrar la indemnización y Menem decía, van a pasar de proletario a propietario. Minga, pasaste de proletario ocupado a proletario desocupado por un breve tránsito de cuenta propista. Y chau. Y esa es la realidad, que ahora empezamos a vivir algo parecido en el sentido de que estas alternativas, entre comillas, laborales precarias, tienen sobreoferta y entonces rinden menos para los que están. Bueno, ahora, no Bueno, es, perdón, pero perdón. yo en lo que insisto es que el tema no es tecnológico. No, 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 te ¿Se entiendo. entiende? Sino de las relaciones sociales, de si vamos a querer trabajo con derechos, sin derechos. Y el capitalismo cada vez es trabajo sin derechos. Vos dijiste algo que es muy importante. Las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras opinan que están peor que la generación anterior. Y eso es una dinámica del todo el ciclo neoliberal. Vos estás peor que tus padres, tenés menos derechos. Ya no te podés comprar una vivienda, no tenés aguinaldo, no tenés vacaciones pagas, no tenés convenio colectivo, tenés la informalidad absoluta. Y estás acostumbrado ya a vivir en esa informalidad absoluta. Pluriempleo como está. Bueno, esa es una condición más deteriorada del mundo del trabajo. Ahora, no es una condición que no se pueda modificar. ¿Cómo se puede modificar? Con la gran lucha de la clase trabajadora, obvio. No hay otra forma. Es como se... La jornada laboral, y apunto a esto para darle un tono histórico, siempre fue un terreno clave de disputa entre el capital y el trabajo. Cuando Marx cuenta en el Capital que cuando se establecieron en Inglaterra la jornada de 10 horas, todos los economistas, como ahora los amigos de Milley, decían que la ganancia se hacía en la hora 11 y entonces que todo se iba a derrumbar. Llenaron de libros diciendo la ganancia es la hora 11, esto es un delirio, una locura, etc. Bueno, se establecían las 10 horas. Luego las 8 horas de laburo, que costaron los mártires de Chicago, ¿no? Como parte de esa lucha fueron los hechos de Chicago que llevaron luego al 1 de mayo como jornada de lucha internacional de la clase obrera. Y a transformarse en una bandera de lucha de la clase obrera en todo el mundo. 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de esparcimiento. Y bueno, hoy esa bandera tendrían que ser las 6 horas. Claro. En nuestro país y en el mundo debería ser. Quiero pensar un poco, vuelvo un poquito a lo que decías antes de cómo pensar el desempleo hoy, ¿no? Porque en otros momentos históricos de crisis y de recesión vemos como el desempleo subía fuertemente. Acá lo que vemos es una absorción muy fuerte de caída del empleo formal, pero absorción de ese desempleo por parte de, bueno, esta uberización de la economía, pero también lo podemos pensar en el gran crecimiento que hubo después del 2001 de las cooperativas de trabajo, las cooperativas textiles, que hacen un trabajo muy importante. ¿Cómo se piensa hoy a la figura del desocupado? Que si uno ve, hay muchas más alternativas para inventarse su trabajo, que puede llegar a ser, no sé, salir a vender medias en el subte. Bueno, eso siempre estuvo. O sea, en los 90, cuando te daba alta tasa de desocupación, la gente de algún modo sobrevivía. Había incluso muchísimo menos planes de contención, no había ni aguache ni nada, y la gente de alguna forma Por sobrevivía. eso, pero hoy yo veo que hay un grosor mucho más fuerte de trabajo informal que termina absorbiendo, digo, Bueno, una parte, pero vos ya tenés que en los conurbanos, por ejemplo, el conurbano bonaerense, ya tenés que está en el 10 el desempleo. Y ahí eso es distinto del subocupado. Vos tenés el desempleo, ya lo tenés en el 10, muy alto. Entonces, ¿cómo sobrevive esa gente? Como puede. Porque tenés muchas veces combinación. Y en el otro lado, tenés que gente empleada
combina trabajo formal e informal. En la semana trabajo, después que termino mi horario de trabajo, como te decía, me voy a manejar un Uber si es que tengo un autito, o hacer changas, o me voy a la feria a hacer trueque el fin de semana. Y eso es como vive una familia, como sobrevive hoy gran parte de la población. Entonces, cómo conseguir el mango para poder hacer lo indispensable para vivir es lo que te lleva toda la vida. No te deja tiempo libre para nada. Y esa es la realidad de la vida, una vida más miserable que se tiene. Y es el capitalismo contemporáneo. Lo que está mostrando es que esa es la cara del capitalismo y por eso hay que cambiar hay que apuntar a cambiar este sistema, ¿no? Y el desocupado, el que ya se queda sin nada, digo, que capaz en la década de los 90 salía a cortar una ruta. Bueno, el reparto de las horas de trabajo sería una bandera para que la peleen juntos ocupados, desocupados, formales e informales. Bueno, eso parece O que está sea, más difícil de que ocurra, ¿no? pero bueno, pero es una idea que si la tomasen los grandes sindicatos sería muy importante para plantearla en común y unir la lucha de todos, que es la lucha por derechos, por trabajo con derechos, ¿no? ¿Cómo ves en el sindicalismo argentino este debate de la reducción de la jornada? En algunos lugares ha empezado, pero el núcleo de la CGT, obvio, todo lo que sea a favor de los trabajadores no le interesa. No le interesa. Ellos se sientan en el Pacto de Mayo, ¿viste? Ahí se sientan en el Pacto de Mayo. Pero cuando se trata de discusiones a fondo, incluso acá la Comisión de Trabajo empezó una primera discusión y luego la abortaron, ¿no? No querían seguir discutiendo. Pero bueno, me parece que es un tema para señalar algo ¿Y por qué importante, no es una ¿no? bandera del peronismo, la reducción de la jornada? Hay algunos del peronismo que han planteado la jornada de 4 días, algunas cuestiones pero no la levantan muy fuerte, porque Sí, no, bueno, no parece ser algo dominante en la no, agenda del y bueno, peronismo, porque ¿no? ellos tienen un compromiso con los empresarios también. Ellos lo que dicen es nosotros garantizamos mejor las ganancias de los empresarios que los liberales. No es que ellos están en contra. Ellos no se plantean ¿Ustedes están en contra de la ganancia de los empresarios? nosotros estamos porque la riqueza social sea repartida igualitariamente y no que no se organice toda la economía de una sociedad en función de la ganancia de unos pocos. Si vos planificarías democráticamente la economía, no tendrías desocupación, no tendrías pobreza, ni miseria, ni desigualdad. Ni se te ocurriría primero hacer una torre de lujo donde nadie va a vivir en vez de urbanizar un barrio popular. Es algo lógico. El socialismo es algo de sentido común, que es que si hay alimento suficiente para todos, no haya gente que pase hambre. Que si en vez de uno trabajar 14 horas y otro no laburar, dividimos el trabajo para que los dos laburen 6 o 7 horas. En vez de tener viviendas donde nadie vive, acá la industria inmobiliaria construye para lugares donde nadie va a vivir, tenés 2 millones de inmuebles vacíos y 4 millones de familias en emergencia habitacional, que viven horribles, sin ningún derecho, hacinados. Y se ha naturalizado que eso es así, aun cuando la propia constitución burguesa de Argentina dice que el acceso a una vivienda digna es un derecho para todas y para todos. Y sin embargo es papel mojado, nunca se cumple, nunca te dicen, che, no, la vivienda es un derecho que hay que cumplir. Nada. Entonces, una economía que funciona simplemente en la dinámica de la ganancia de las corporaciones, bueno, te produce estos delirios, que es nuestra vida cotidiana. ¿Qué te generó en 2023 cuando veías que la gran mayoría de los trabajadores de Rappi, de Uber, apoyaban a Milei en la campaña? Bueno, intentar comprender por qué. Y no me fue tan difícil porque veníamos de un desastre anterior, ¿no? Más allá del desastre anterior, La idea de que si no hay salida colectiva, te crea la ilusión en que te podés salvar solo y eso fue la ilusión fuerte que crearon. La ilusión, yo me salvo con solo mi esfuerzo individual. o sea, se compraron una ilusión los rapitenderos, ¿no? Obvio, y es con la que se están chocando ahora. No solo los rapitenderos, muchos de sectores populares que votaron a Milei para estar mejor y están peor. Se chocaron con eso. Y más allá de la cuestión de la gran visibilidad pública que tuvo Milei en 2023, un candidato que medía con sobrerepresentación también en los medios, ¿por qué crees que estos discursos, que estos argumentos que ustedes plantean cuestan un poco más llegarle a esos trabajadores? Bueno, en ese momento porque se venía de una frustración de lo que se había presentado como proyecto colectivo, que se presentaba a sí mismo como progresista, y bueno, y eso nos afectó también a nosotros, aunque nosotros éramos claramente oposición, pero eso afectó. Y entonces favorecía la idea de, bueno, algo que ahora ponía el centro del individuo. A ver, el peronismo en el gobierno usufructuó algunas banderas que después se mostraron que no cumplían con esas, ¿no? Yo te voy a resolver la vida, voy a estar, y no estaba.
Entonces, ante O esa sea, de alguna forma ese frustración, fracaso los arrastró también ustedes por defender sí, banderas. arrastró y hizo un giro a la derecha. No, algunos pensaron que ese giro era muy profundo. Yo siempre confié y dije, no, esto a mi entender es coyuntural, no es un problema. Es una ilusión, ¿Por qué? ahora. ¿Por eh, el fracaso que pensabas que se venía? claro, porque, a ver, si vos te atás al fondo, la chocás, antes o después. Eso está, vos seguís los planes del FMI, sabés que va a chocar. El que dice, Macri firmó con el FMI, la chocó. Alberto firmó con el FMI, la chocó. Milei hace con el FMI, la va a chocar. Antes puede tardar 6 meses más, 6 meses menos, un año menos, pero la chocás porque es insostenible todo un esquema económico ordenado alrededor de una deuda impagable y además ilegítima, fraudulenta y ilegal. Todo el que se someta a eso, chau, la va a chocar antes o después. Y este le está chocando bastante antes, porque fue muy rápido al acuerdo con el FMI y se le agota rápidamente los recursos del FMI. Y además porque te ponen ahora, el ejemplo que te ponen es Perú. Y Perú es la informalidad total, la gente vive horrible, una desigualdad Pero tiene estabilidad generalizada. económica. Sí, que te garantiza el cementerio, ¿no? Que te garantiza el cementerio. Es un retroceso brutal para Argentina. Argentina todavía sostiene un cierto sector público que en algunas áreas le da un diferencial muy importante. Y es todo lo que quiere liquidar Milei. Argentina tenía Salud, CONICET, educación, la red de ciencia. universidades públicas, la capacidad de producción científica, y todo eso te lo quiere liquidar, que es lo que le da un relativo diferencial, un mejor nivel de vida, índice de desarrollo humano que gran parte de los otros países de la región. Y te pone a esos países que no tienen todo eso como el gran ejemplo a tener, pero es delirante. Lo que pasa es que, bueno, que el poder económico más concentrado compró ese discurso y lo toma Milei como un vehículo para aumentar todavía más la desigualdad social. Donde acá lo que plancharon fuerte fueron los salarios en todo este tiempo, ¿no? Paritaria del 1 y la inflación estaba entre el 2 y el 4. Entonces te fue haciendo perder el poder de compra del salario. Claro. Y todo ese verso de que con el mercado ahora todo va para arriba, bueno, es la desilusión que hoy está padeciendo un sector de la población, ¿no? Cristian, nos queda un minuto, ahora te voy a invitar que mires a tu cámara y le digas por qué te gustaría que seas recordado en tu paso por el Congreso. Como alguien que ha luchado consecuentemente por sus ideas y la ha defendido lo mejor que pudo. Eh, por ahí esa idea es la que me Y es un poco, ¿no? gustaría. Lo que se busca, digo, porque el Frente de Izquierda ha sido un bloque que uno puede prever cómo se va a manejar, ¿no? Con las distintas gobernaciones, siempre aportando al quórum, con los temas que les interesan, más allá de tener dictámenes de diferencia. Digo, ese aporte al debate también es una cuestión de la época, ¿no? Sí, a ver, nosotros creo que en el buen sentido somos previsibles. O sea, ¿qué es lo que deberían todos saber? Porque a ver, yo me presento a elecciones diciendo que voy a defender estos intereses y defiendo estos intereses, no voy a defender los otros. Vos lo que has visto en este año y pico de mi ley es mucho que entraron diciendo que iban a defender A y han votado con Z. Y en los diferentes bloques menos el nuestro. El resto tuvo todos sectores que votaron con Z. El del peronismo se disgregó primero y una parte interna le vota siempre con mi ley o no sabés si van a venir o no a la sesión. Claro. No, vos no sabés, estás especulando. Che, bien lo de Catamarca, bien lo de Santiago del Estero, bien la de Neuquén, estás viendo. ¿Cómo puede ser? Y otros pero se pasaron olímpicamente, hicieron campaña con masa para llegar acá al Congreso y llegaron los diputados y dicen, no, che, me llama el gobernador. Bueno, qué sé yo, hacé lo que quieras, pero está jugando para el que vos decías que había que no había que permitir que llegue porque no sé qué. Entonces, eso que lo que acá se ha llamado la panquequeada, o primero inauguraron los radicales con peluca, los que se ponen la peluca, ¿no? Como se grafica acá en la jerga del Congreso. Bueno, ha sido un grave problema, porque Milei tenía pocos diputados. Milei, si fuese por la fuerza propia, no podría haber impuesto todos los desastres que metió Claro. acá, las leyes represivas de Bullrich. Vos fíjate, el peronismo a veces también vota distintos Senado y diputados. En diputados votó en contra de algunas de las leyes represivas que las votó a favor en el Senado. O el blanqueo que lo votó entero en el Senado. Entonces, bueno, esos son problemas que, che, ¿qué intereses represento? Ahora, nosotros, se sabe que, vamos, si son causas que están a favor de la clase trabajadora, los jubilados, la defensa del medio ambiente, el movimiento de mujeres, la lucha de los pueblos, mirá, prácticamente Palestina, un genocidio en curso y parece que acá no se enteraron en el Congreso, ¿no? Se enteraron muy pocos. Cada vez que ponemos, metemos el tema, pegamos. Hasta me han hablado diputados de la Libertad Avanza para decirme tienen toda la razón ustedes por Palestina y no podemos hablar. Menos mal que hablan ustedes. Mirá. Te digo, tipos adversarios que están en el otro punto.
Bueno, es parte de lo que nosotros, como vos decís, ¿por qué queremos que nos recuerden? Por eso, por defender lo más consecuentemente que podemos, con los mejores argumentos a los que podemos recurrir, los intereses de la clase trabajadora, ¿no? Que es por lo que juramos cuando entramos a esta Cámara. Así que bueno, Cristian, gracias por venir. No, muchas gracias. Cristian Chipi Castillo, diputado nacional dentro del interbloque del Frente de Izquierda. Nos veremos en la próxima emisión, acá en DTV Stream, en esto que es Mi Proyecto.